El capítulo 8, Pablo realmente nos dice, ahora pues, después de todo esto, ¿sí? Comenzando capítulo 8:1 dice, ahora pues, después que pasamos todo lo demás, después que te expliqué todo lo otro, después que ya te escribí sobre todos los demás asuntos, ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, Yeshua o Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y acá es muy interesante porque este versículo, yo sé que nos encanta porque todo el mundo, todos los hijos del Señor, mejor dicho, los que están en el camino del Padre, ¿verdad? En el camino del Señor Jesucristo o Yeshua, hablan este versículo y cuando uno le habla de la Torá, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Sí, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Gloria al Padre, porque Él se llevó la maldición, ¿sí? Que estaba sobre la ley, la maldición del pecado y de la muerte. Pero dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, en Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, Pablo está diciendo, si andás conforme a la carne, estando en Yeshua, tenés maldición, porque es lo que hablábamos el programa pasado, porque tú vas y buscas la maldición, no porque la maldición está, que Yeshua no llevó la maldición, Yeshua llevó la maldición, pero los que andan conforme al Espíritu, no andan con maldición, porque andan conforme al Espíritu y agradan al Padre. Ahora bien, dice Pablo, que la maldición, que la condenación no está para aquellos que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne. O sea que los que andan conforme a la carne sí acarrean maldición. ¿Por qué? Porque les alcanza la enfermedad, porque les alcanza la muerte, porque les alcanza un sinfín de situaciones, porque andan conforme a la carne, no porque Yeshua haya hecho vana, no porque fue vano el sacrificio de Yeshua, no, en absoluto. Siempre va a ser perfecto y realmente va a ser bueno para nosotros el sacrificio de Yeshua para llevarse esa maldición. Pero somos nosotros, como ya hablábamos el programa anterior, que traemos y acarreamos esa maldición a nuestras vidas porque no queremos andar conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Entonces, Pablo nos va a explicar en este capítulo cómo es vivir en el Espíritu. Pablo ya nos habló justamente del capítulo 1 al 7 completo, ¿sí? Ya nos habló justamente de todo lo que es la maldición del pecado y de la muerte, de lo que es estar bajo un esposo, hablando siempre espiritual, estando bajo un esposo que nos maldecía y nos llevaba a la muerte, como cuando estábamos en el mundo, ¿verdad? Porque siempre tenemos que entender esto. Pablo siempre nos lleva a explicarnos esto, ¿sí? De una forma implícita, ¿verdad? Que nosotros o tenemos un esposo que nos lleva a vida o tenemos un esposo que nos lleva a muerte. Por eso dice la palabra, no puedes amar a dos señores porque aborrecerás a uno y amarás al otro, o viceversa. Es imposible decir, bueno, yo amo al Señor pero a mí me gusta pecar. Bueno, si no amas al Señor, esa es una realidad. Podemos ver que justamente tenemos la ley de Dios, ¿sí? Que Pablo nos va a hablar en este capítulo, del capítulo 8, porque resulta que Pablo nos habla de tantas leyes que hemos puesto todo en una misma bolsa. Bueno, Pablo habla de la ley, vamos, que es todo pecado. Y no, la ley no es pecado. La ley no es pecado. Lo que es pecado es no obedecer a los mandamientos del Señor, ir a traer la maldición, ¿sí? Entonces, vamos a ver algo muy interesante, porque justamente la ley de Dios, ¿sí? El obedecer es justamente aquella persona espiritual que obedece los mandamientos. No debes robar, no va a robar. No debes mentir, no vas a mentir. O sea, a ver, de repente uno, qué sé yo, hace una mentira piadosa. No hay mentira piadosa, por supuesto, pero por decir algo, ¿verdad? Pero el que vive, el problema es que siempre digo que el que vive el pecado, no es el que tropieza con el pecado o es un accidente para su vida, ¿sí? El que vive una vida de pecado. Se levanta cada día para ir a pecar. De eso está hablando Pablo. No está hablando del que nunca peca y que nunca va a pecar, porque la palabra inclusive nos dice que todo hombre peca, ¿sí? Estoy hablando de vivir en pecado. Eso es otra cosa. Entonces el hombre espiritual obedece y la ley realmente no es pecado. Vamos a ver que Romanos 7:7 dice, Romanos 7:7 en el capítulo anterior que ya habíamos estudiado dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera.
Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Bueno, esto ya lo vimos, ¿verdad? Así que podemos ver que el no obedecer sí es pecado. Vamos a ver primera de Juan 3:4. ¿Qué es pecado? Quien te dice que defina el pecado, primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, ¿sí? Entonces, si alguien te dice, bueno, definime el pecado, ¿qué es pecado? Infracción de la ley. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice primera de Juan, si el apóstol Juan, 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es infracción de la Torah. Eso es el pecado, ¿sí? Entonces, justamente, ¿guardamos Shabbat? No, infringimos la ley. Eso es pecado. ¿Guardamos la fiesta de Adonai? No, guardamos Navidad. Eso es pecado. Infringimos la ley. ¿Nos morimos? No nos morimos literal porque Yahshua se llevó a la maldición. Pero acarreamos ciertas cosas que no nos deben alcanzar nunca, pero nos alcanzan porque nosotros no queremos obedecer la palabra del Señor. O mejor dicho, nos han enseñado a no obedecer, porque nos han dicho que eso era de nuestros hermanos los judíos, que eso no era nuestro, que eso realmente no tenía nada que ver con nosotros. Pero es todo lo contrario y Pablo nos enseña y vamos a ver ahora. Entonces dice justamente, ahora pues dice, resumiendo todo, ¿verdad? Lo que ya pasó. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Yahshua, el Mesías Yahshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Yahshua, acá es interesante, porque la ley del Espíritu, ¿sí?, de vida en Cristo, en Yahshua, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí queda bien claro que Pablo nos está hablando de dos leyes. La ley del Espíritu y la ley del pecado y de la muerte, que Pablo ya nos hablaba en capítulos anteriores. Entonces aquí está hablando de dos leyes, dos leyes muy importantes, ¿sí? La ley del pecado y de la muerte, que Yahshua se llevó en el madero, y la ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. La ley del Espíritu. Vamos a ver cuál es la ley del Espíritu, porque resulta que nosotros no entendemos cuál es la ley del Espíritu y decimos, bueno, la ley del Espíritu es el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo nos ayuda a nuestras debilidades, ¿sí? Nos ayuda en nuestras oraciones, nos ayuda en todo lo que debemos orar y pedir al Padre, pero no es esa la ley del Espíritu. Vamos a ver cuál es la ley del Espíritu. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Adonai, y ellos me serán por pueblo. Entonces, Jeremías está hablando, ¿sí? O mejor, Yahweh está hablando por boca de Jeremías, ¿sí? Está diciendo, este es el pacto que haré con ellos. Yo les di mi Torah, les di mis mandamientos, les di mis instrucciones por escrito. Ellos no obedecieron. Bueno, ahora enviaré a mi hijo, ¿sí?, en forma de carne, ¿sí? Enviaré a mi hijo, ¿sí? El verbo se hizo carne y habitó entre los hombres, y él va a morir, ¿sí? Va a derramar su sangre preciosa, a resucitar, y va a derramar su espíritu sobre cada uno. Entonces, ¿cómo va a estar ahora la Torah en nosotros? Escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque Yahshua no trajo tabla de ley, Yahshua no trajo eso, Yahshua trajo el espíritu. Pero el Señor en ningún momento por medio de los profetas dijo que Él sacaba la Torah y nos daba el Espíritu Santo. Él dijo que nos daba el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo iba a sellar esa Torah, esos mandamientos en nuestra mente y en nuestros corazones. Por eso es que en programas anteriores ya hemos hablado, ¿sí?, de que el que realmente obedece al Señor es el que tiene el corazón circuncidado. Ese es el que obedece al Señor, el que tiene el corazón circuncidado, aquel que ama al Señor y dice, no, yo quiero amar al Padre porque yo realmente, Él ha enviado a su Hijo por mí, ha muerto, ha resucitado y ha pasado todo esto por mí. Yo lo amo, yo quiero seguirlo, yo quiero obedecerlo y no quiero que la maldición me alcance, porque Yahshua ya se llevó esa maldición, porque yo voy a permitir que me alcance. No obstante, Él nos dio libre albedrío. Yahshua nos dio, el Señor nos dio libre albedrío, y nosotros tenemos la decisión, qué tremendo lo que les digo, tenemos la decisión de vivir bajo sus reglamentos y sus ordenanzas,
y tenemos la decisión de no hacerlo. Podemos decir, no, yo no quiero vivir así, quiero adorar al Padre, pero como a mí me enseñaron, en un sistema religioso, así quiero adorar al Padre y está bien, así me siento bien. Bueno, acarrea maldición en algún momento le va a alcanzar, porque la Torá es viva y eficaz y no puede, la palabra del Señor no puede ser quebrantada, ¿sí? Entonces el Padre dice, yo nunca quiero hacerles mal, dice, ninguna enfermedad que envía a los egipcios enviaré sobre ustedes, pero ¿por qué nos alcanza la enfermedad? Ese es el problema, tenemos que evaluar y saber por qué nos alcanza. El Señor, sí, muchos dicen, bueno, el Señor está tratando con nosotros, sí, el Señor está tratando con nosotros y va a tratar en muchas cosas, porque tiene que pulir nuestro carácter, tiene que pulir nuestras todo lo que tiene que ver con nuestra alimentación, nuestra vida, todo, porque tenemos que glorificar a Él en todo, glorificar en nuestro carácter, en nuestra familia, ¿sí? En nuestra alimentación, en todo tenemos que glorificar al Padre. Entonces Él va a pulir nuestras vidas todo el tiempo, pero ¿qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien? Tenemos que evaluar esto porque es muy interesante. Entonces dice, pues la ley del Espíritu de vida en Yeshua el Mesías, ¿sí? Me ha librado de la ley del pecado. Ya, Él me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Dice justamente de la ley del pecado y de la muerte, no de la Torá. De la ley del pecado, de la maldición me libró, no de la Torá. Ahí está el problema, porque muchos dicen, sí, Yeshua vino, murió, resucitó y Él ya no nos dio a nosotros, ya hizo todo, no debemos hacer nada. Por supuesto, nadie es salvo por obra, está claro, sí, pero nosotros debemos agradarle al Padre. Por eso dice, si ustedes me aman, deben andar como yo anduve, dijo el Señor. ¿Y cómo anduvo Él? Obedeciendo al Padre en todo. Porque lo que era imposible para la ley, ¿sí? Oiga, esto es muy interesante, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Quién era débil, la ley o la persona? La persona, nosotros éramos débil por la carne, ¿sí? Dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En qué carne? En su carne, ¿sí? Y condena justamente, o sea, Él ya condenó el pecado en su carne. ¿Por qué yo voy a ir a buscar al pecado para condenar en mi carne si Yeshua ya condenó el pecado en su carne? Entonces, es un acto de arrogancia del ser humano, de ir a buscar el pecado para condenar en mi carne. ¿Qué tengo yo que hacer con el pecado? Que el pecado va a venir a condenar a mi carne si Yeshua ya se llevó eso. No debería, ¿verdad? No. ¿Pero por qué sucede? Porque yo voy a buscar el pecado y en lugar de aislarme de eso para que no sea condenado en mi carne y glorificar al Padre porque Él condenó el pecado en la carne de Yeshua, voy y busco el pecado y condeno en mi carne. Por eso es que luego me alcanza la maldición. Dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Sí? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Nosotros no podíamos hacer absolutamente nada para justificarnos por la ley, porque realmente no íbamos a alcanzar nunca. Pero porque nosotros no íbamos a alcanzar, Yeshua lo hizo, ¿sí? Y dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí Pablo está haciendo diferencia absoluta de dos cosas, la carne y el Espíritu. Dos cosas muy importantes que el creyente hoy en día se vive como muy liviano. Y todos, ojo, todos, porque tanto yo como tú seguramente luchas con la carne, porque eso es una realidad, ¿sí? No es una cosa que yo te voy a decir, no, yo no lucho con la carne, por supuesto que lucho, somos seres humanos y estamos en esta vida, estamos en este mundo. Por eso siempre te lo digo, es una lucha continua. Pero nosotros debemos llevar cautivo, por eso dice, las armas, dice la palabra, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Yeshua HaMashiach para destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y toda excusa que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo toda obediencia a la obediencia que es Cristo,
llevando cautiva nuestra mente, a la obediencia que es Cristo. Nosotros debemos llevar cautiva nuestra mente. ¿A dónde? A Cristo, a Yeshua, al Mesías. A Él debemos llevar cautiva nuestra mente, porque nuestra mente muchas veces nos quiere gobernar y nos quiere hacer cosas, ¿sí?, que nos predica todo el tiempo la concupiscencia de nuestro corazón, porque ni siquiera el enemigo, porque muchas veces le echamos la culpa al enemigo, y la palabra dice que es la concupiscencia de nuestros corazones, ¿sí? Entonces, saquemos eso, ¿sí?, y realmente liberémonos de ese tema y llevemos cautiva nuestra mente a la obediencia que es Cristo, Yeshua, dice la palabra. Gloria al Señor. Muy bien, podemos ver, gloria al Padre, en el versículo 5 del capítulo 8 de Romanos, dice: porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Oye, qué interesante, porque yo sé que esto es muy difícil. Al principio, yo tengo mis luchas, como le digo, porque soy un ser humano, pero al principio era mucho más constante la lucha de la mente, ¿sí? Entonces, esto uno va venciendo a medida que va pasando, ¿sí?, a medida que va pasando el tiempo. ¿Cómo uno va venciendo? Con el estudio de la Escritura, con el ayuno, con la oración, con la búsqueda, ¿sí?, metiéndonos en las cosas del Padre. Vamos venciendo a la mente. Por eso dice: porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne. Entonces, el que es carnal, ¿sí? Hay personas carnales, ¿sí? Personas que no están en el Espíritu, que te dicen: ¿por qué estudias tanto? ¿Por qué vas tanto a la congregación? ¿Por qué oras tanto? ¿Por qué ayunas tanto? No es necesario. Es una persona carnal. ¿Qué es lo que le dijo el Señor cuando Pedro le dijo: Señor, que nunca jamás te acontezca esto? Cuando él le empezó a hablar todo, que él tenía que morir, sufrir de los ancianos y todas las cosas. Y el Señor, ¿qué le dijo? ¿Acaso le habló a Pedro? No le habló a Pedro. Le dijo: apártate de mí, Satanás, me haré de tropiezo, porque nos pone tu mirada en las cosas de Dios y no en la de la tierra. Le habló directamente al enemigo, quien estaba haciendo de tropiezo y quería hacer de tropiezo, mejor dicho, para Yeshua, porque no fue. Era el enemigo, no era Pedro. Pedro era un ser humano que amaba a Dios, pero el enemigo quiso meterse por medio de Pedro. Y así sucede en nuestras vidas muchas veces. El enemigo se mete, o en algún hermano, en algún pariente se mete y nos empieza a hablar cosas y creemos que nos ama. No nos ama. Es el enemigo que está queriendo hacer cosas, no la persona. La persona, por supuesto, sí nos ama, pero el enemigo está queriendo hacer, y en ese momento no es un acto de amor, de defensa, no, es un acto, es el enemigo que está queriendo obrar, porque sabe que yo voy a escuchar a mis hermanos, voy a escuchar a mis amigos. Entonces, ¿por quién me va a hablar para aplacarme? Por mis hermanos y mis amigos, no porque ellos lo quieran hacer, sino porque el enemigo se mete. Entonces, el enemigo sabía que el Señor le amaba a Pedro, y Pedro le amaba al Señor. Entonces dijo: ¿a quién le voy a tomar para debilitarla a este? A Pedro. Entró el enemigo. Entonces el Señor le habló directamente al enemigo. Entonces, nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra un ser humano, es contra el enemigo que se levanta constantemente para hacernos la guerra. Y para que bajemos los brazos, por supuesto. Entonces dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Una persona que es del Espíritu va a pensar en las cosas del Espíritu. Constantemente va a pensar en las cosas del Espíritu, ¿sí? Tengo que orar por este, tengo que ayunar por este, tengo que hacer esto. ¿Qué puedo hacer para ayudar a alguien? Aunque sea en oración. Es una persona que está en el Espíritu. Piensa todo el tiempo hacer algo para ayudar, ¿sí? Una persona espiritual. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por supuesto. Porque si yo sé que Yeshua se llevó la maldición de la ley, del pecado y de la muerte, se llevó en el madero, entonces yo no voy a ir a buscar, sería negligencia mía ir a buscar esa maldición. Entonces yo no voy a ir a buscar, por lo tanto voy a vivir, voy a tener una vida y voy a tener paz.
voy a tener vida y voy a tener paz. Ahora bien, dice la palabra, pero porque el ocuparse de la carne es muerte. Entonces el que se ocupa de la carne, tarde o temprano, va a cosechar muerte. Sí, y hay personas, yo siempre digo esto porque es importante aclarar, hay personas que no mueren literal, y eso es muy importante aclarar, pero mueren en el servicio al Señor. Va entrando el enemigo y haciendo cosas, y la persona se va aplacando, se va aplacando, se va aplacando, ¿sí? Y ya no quiere orar, ya no quiere ayunar, ya no quiere ir a la congregación, y iba los días de culto 2 días a la semana, y también iba el fin de semana, y ya ahora va un día nomás y va el fin de semana. Y ya pasa un tiempo y ya no va ningún día de la semana y solo va el fin de semana. Y después ya pasa un tiempo y ya va una vez al mes. Y después ya pasa el tiempo y ya va 2 veces, una vez cada 2 meses. Después pasa el tiempo, no va más. ¿Por qué? Porque se ocupó de la carne. Entonces, es muy interesante esto, aclarar, ¿sí? El ocuparse de la carne, ¿sí? Es justamente, como dice la palabra, muerte. Pero si nos ocupamos del Espíritu, buscamos del Señor, buscamos la voluntad del Padre, tendremos vida. Gloria al Señor. Leemos un versículo más y vamos a una alabanza. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, contra Adonai, porque no se sujetan a la Torá, ¿sí? A la ley de Adonai, a la Torá de Adonai, ni tampoco pueden, porque una persona carnal, ¿sí? No puede acercarse a Adonai, ¿sí? No puede acercarse a Adonai. Y no, el que conoce a Adonai es una persona que vive en el Espíritu, ¿sí? Entonces dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, el que habla y el que blasfema contra Adonai y contra el pueblo de Adonai, ¿sí? Israel, es enemigo de Dios y no puede pretender nada bueno para su vida porque es enemigo de Dios. ¿Cómo yo voy a hacerme enemigo de alguien o voy a creer que alguien es mi enemigo y voy a esperar algo bueno de él si estoy todo el tiempo haciéndole daño porque es mi enemigo? No puedo esperar nada bueno. El que es enemigo de Dios no puede esperar nada bueno porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces, si yo voy y busco el pecado, realmente no voy a recibir nada bueno de parte de Adonai. Porque no se sujetan a la Torá de Adonai. Por supuesto, porque el que conoce a Adonai no va a hablar barbaridades de Adonai ni de su pueblo porque conoce a Adonai y sabe que Adonai es justo, siempre es justo, siempre, absolutamente siempre. En él no hay injusticia, no hay variación, no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No hay injusticia en él. Gloria al Señor. Dice, porque no se sujetan a la Torá de Adonai, ni tampoco pueden, porque si quieren hacerlo, no lo van a hacer. Porque no pueden, porque la carne les gobierna. Nosotros que somos una congregación aquí en Paso de los Libres que guardamos la Torá de Adonai, guardamos los mandamientos, mejor dicho, los cumplimos, ¿sí? O sea, guardamos el Shabbat, guardamos la fiesta, guardamos Rosh Kodesh, todo esto, y comemos kosher en lo que podemos, por supuesto, porque sabemos que hay alimentos como la carne, por ejemplo, que tiene una forma diferente, ¿sí? De matar al animal para que la carne sea una carne kosher, muy bien. Hay cosas que uno no alcanza porque, por supuesto, no la conseguimos aquí. En mi caso, como muy poca carne, pero es importante esto, ¿no? ¿Verdad? Reconocer que hay cosas que no vamos a lograr porque solo se consigue, por ejemplo, en Israel. Pero en lo que se puede, uno hace, y eso es importante. Entonces dice, ni tampoco pueden. Hay personas que me escuchan, por ejemplo, y que me hablan y me dicen, bueno, yo quiero guardar el Shabbat porque yo sé que hay bendición, sé que eso es de mucha bendición para mi vida, voy a guardar el Shabbat. Y no lo pueden hacer, no lo pueden hacer, porque no se sujetan a la ley de Adonai, todavía no lo pueden hacer, ¿sí? Es una guerra continua que en algún momento, cuando se ocupen completamente del Espíritu, podrán hacerlo, ¿sí? Porque realmente se van a sujetar a la ley de Adonai. Mateos 26, 38 al 39 dice así. Entonces Yahshua le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte.
quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, el Señor le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, pero que no sea mi voluntad. Muy interesante lo que el Señor nos enseña, inclusive cuando Él estaba en la agonía más terrible de los pasos hacia la crucifixión, ¿verdad? Él nos enseña algo muy importante. Si es tu voluntad, que no sea mi voluntad. Él sabía que la voluntad del Padre era que Él tenía que morir y resucitar, ¿sí? Para condenar el pecado y la maldición en su carne, porque si Yeshua no condenaba el pecado y la maldición en su carne, estaríamos todos muertos, todos. No podríamos vivir delante de un Dios santo, toda la humanidad, porque toda la humanidad es pecadora. Entonces, porque Yeshua vive, nosotros viviremos. Por eso dice la palabra, porque Yeshua vive, nosotros viviremos. El versículo 7 hemos leído, del capítulo 8 de Romanos, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Adonai, porque no se sujetan a la ley de Adonai, ni tampoco quieren, ¿sí? No sé, conozco al Señor, conozco al Padre, conozco su palabra, y sé quién es el Padre, y sé que el Padre eligió a Israel para siempre, eternamente y para siempre. Duela a quien le duela, Israel es el pueblo de Adonai, no hay otro. Por eso Yeshua murió, resucitó y nos injertó ¿en dónde? En Israel. Porque si hubiera otro pueblo que Adonai hubiera elegido, si Adonai hubiera elegido a Irán o a Estados Unidos o a Francia o a Argentina inclusive, Adonai nos hubiera injertado ahí por medio de la muerte y resurrección de Yeshua. Pero Adonai no nos injertó ahí, Adonai nos injertó en el olivo verde que es Israel, dice la palabra. Entonces, Él siempre eligió a Israel, y pese a cualquier situación, aunque Israel haga mal las cosas, porque Israel hace mal muchas cosas, Israel va a ser el único país que Yahweh, Yeshua, pondrá sus pies en los montes de los olivos, el monte se abrirá, Israel será defendido por el poder de Yeshua cuando todas las naciones vengan contra él. Al único pueblo que la Biblia dice que, oiga, qué tremendo, el único pueblo que la Biblia dice que Yeshua va a defender es a Israel. Ningún otro pueblo. Yahweh nos dijo en su palabra que Yeshua va a defender a Estados Unidos, a Brasil, a Francia, a Argentina. No, Él dijo a Israel. Por eso Él dijo, todos los que quieren venir a mí, son injertados en el olivo verde, son Israel. Entonces, si no quieres ser Israel, está bien, porque Él nos dio libre albedrío. El Padre no obliga a nadie. Pero el único pueblo que eligió es Israel. Ni la iglesia eligió en contra de Israel, porque la iglesia hasta el día de hoy dice que fue elegida y que Adonai desechó a su pueblo. Adonai jamás desechó a su pueblo, jamás, nunca, jamás. Porque si su pueblo fueron desgajados algunas ramas, dice la palabra, si ellos se arrepienten, algunas ramas, no todas, si ellos se arrepienten, ellos van a ser injertados, y nosotros, si nos soberbecemos contra ellos, seremos desgajados como ellos, porque si ellos, siendo verdadero olivo, verdaderas ramas, fueron desgajadas, ¿cuánto más nosotros que fuimos injertados, siendo olivo silvestre? Oiga, qué interesante el amor de Adonai por Israel. Qué tremendo. Por eso dice la palabra, la única ciudad que el Señor Yahweh pide que oremos para que vivamos en paz, es por Jerusalén. Es la única, dice la palabra. Orad por Jerusalén para vivir en paz. Oye, qué tremendo. Ahora, si no sabemos la palabra, estamos metidos en un problema terrible contra el Señor. Porque podemos decir cosas y blasfemamos contra el Señor, contra el Padre, porque no sabemos. Vamos a avanzar. El versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ya dijimos justamente que los que viven conforme la carne, ¿sí?, están en enemistad contra Adonai. No pueden agradar a Adonai, ¿sí? Están en enemistad contra Él. Entonces los que viven según la carne no pueden agradarlo. Y si no le agradan, no van a tener bendiciones que Él nos quiere dar. Ahora bien, Él nos ama, por supuesto que nos ama, porque ha enviado a su Hijo, a su único Hijo, ¿sí?, para que venga y sufriera todo lo que sufrió,
para que nosotros realmente vivamos. Pero si nosotros vamos, ¿sí?, sabiendo, vamos a hacer un ejemplo de un matrimonio. Es como que si fuera que hay un matrimonio, ¿sí?, porque es así, somos la novia. Entonces hay un matrimonio, ¿sí?, y el esposo le trata a la esposa con todos los mejores, le trata súper bien, le lleva el desayuno a la cama, le ama, le compra cosas, le regala, le lleva acá, le lleva allá, y la esposa cuando él no está le traiciona. Imagínense. Entonces es una cosa parecida a esto, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces, si Él nos dio tanto a nosotros, nos dio hasta su propio Hijo para que venga y se llevara toda esa maldición sobre Él y la muerte sobre Él para que nosotros vivamos, ¿por qué nosotros vamos a ir a buscar a esa maldición y traerla a nosotros? Si ella nos ama tanto que ella dijo, no, hijitos, yo no quiero que ustedes sufran. Entonces, para que ustedes todos no sufran, yo les envío a mi Hijo, que Él sufra, todos, que sufra Él una vez y para siempre. Pero no quiero que ustedes sufran porque yo los amo. ¿Y por qué sufrimos? Porque nosotros vamos a buscar. Entonces dice el versículo 9 del capítulo 8 de Romanos, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Nosotros no vivimos según la carne. Porque se entiende que tenemos el Espíritu, ¿verdad? Porque tenemos a Yeshua. Dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Adonai mora en vosotros, ¿vivís conforme al Espíritu? Si es que el Espíritu de Adonai mora en nosotros. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Entonces puede decir, puede hablar, puede blasfemar, ¿sí? Como muchos entran en los comentarios a blasfemar, a decir, no son de Él. Y está bien, tiene el libre albedrío de decir lo que le parezca. No hay problema. Se van a arreglar con el Padre. Porque el Padre ha decidido elegir a Israel. No hemos decidido nosotros, ni fue por voto popular, ni por voto... No, nada que ver. Fue la misma voluntad eterna del Padre elegir a una nación como Israel. ¿Sí? Aunque vivan como vivan y hagan lo que hagan, Yahweh es el único que lo va a juzgar. Yahweh es el que lo va a juzgar. ¿Sí? Y a esa nación, Yeshua nos injertó por el olivo verde. Entonces dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Adonai mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Esto es lo que hablábamos justamente en los programas anteriores, ¿verdad? El cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, el cuerpo está muerto. ¿Y qué muerto puede reaccionar a algo? Nadie, ¿verdad? Porque una persona que ya no tiene vida no puede reaccionar. Entonces, una persona que vive y está muerta para el pecado, no reacciona al pecado. Por eso vivimos en Cristo y vivimos por el Espíritu. ¿Sí? Entonces, cuando el pecado viene a alcanzarnos o a golpear la puerta, como decimos, nosotros sabemos que no debemos prestar atención porque estamos muertos. Si aún, por dar un ejemplo, ¿verdad? Si a un muerto viene una persona y le golpea la puerta, no va a reaccionar a abrir, ¿verdad? Porque está muerto. Entonces, esto es lo que el Señor nos viene a decir. Mas vosotros no vivís, ¿sí? Dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu del Señor vive en nosotros. Pero cuando nosotros estamos muertos al pecado. Entonces, esto que muchos toman como que la gracia es licencia para pecar, están caminando en una cuerda floja y están caminando por un camino muy peligroso. Porque la gracia no es licencia para pecar. La gracia realmente vino a librarnos del pecado, de la muerte
y de la maldición. Eso vino a librarnos. Entonces, no es licencia para pecar. Entonces, porque estoy bajo la gracia, con más razón no debo pecar porque estoy bajo la gracia. Porque por la gracia que está sobre mí, Yeshua se llevó esa maldición, ¿verdad? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Avanzamos un poquito más, dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua muere en vosotros, el espíritu aquel que levantó de los muertos a Yeshua, o sea que Yeshua fue levantado por medio del espíritu entre los muertos. Él murió, pero él fue levantado por medio del espíritu. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua o Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Yeshua, al Mesías Yeshua, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. O sea, él está diciendo, Pablo está diciendo, ustedes están muertos para el pecado, pero el espíritu que levantó a Yeshua de los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales. Nuestros cuerpos mortales para el pecado, ¿sí? Vivificará el espíritu para que vivamos en el espíritu. Quizás muchos dicen, no, es difícil, no se puede porque yo intenté. Yo quiero decirte una cosa, si una persona en el mundo, y yo sé que hay miles y miles de hermanos que viven en santidad, si una persona en el mundo lo puede hacer, cualquiera lo puede hacer. Y si Yeshua, siendo hombre, ¿sí? Y habitó entre nosotros, Él lo pudo hacer, Él nos demostró que nosotros también lo podemos hacer. Pero bueno, tú dirás, bueno, Yeshua era Dios que se hizo carne y habitó entre los hombres, Dios lo puede hacer, porque sí, está bien, pero sí sé que hay hombres que se santifican y viven una vida de santidad. Entonces, ese que se santifica nos juzgará a los que no nos santificamos. Nos juzgará, porque el Padre va a decir, Él lo pudo hacer. No tienes excusas, aunque el Padre nos va a juzgar por medio de Yeshua, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a ver, en el versículo 12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No somos deudores a la carne. No tenemos que darle deleite a la carne porque no le debemos nada a la carne. No le debemos nada. No le debemos absolutamente nada. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Si la carne nos pide los placeres justamente de la carne donde la carne se deleita, nosotros no tenemos que ceder porque no le debemos nada a la carne. Ahora bien, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿a qué le debemos? Al Espíritu. Porque el Espíritu es el que nos vivifica a cada momento. El Espíritu es el que nos levanta a cada momento. El Espíritu es el que nos da vida. Es el Espíritu Santo de Adonai. Entonces dice más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, porque ¿cómo hacemos morir por el Espíritu las obras de la carne? Porque cuando la carne viene a pedirnos los deleites, nosotros negamos. Por eso dice, el que quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor no dijo, cualquiera puede venir en pos de mí. No, solo aquel que se niega. El que se niega puede ir en pos de mí. O sea, todos pueden venir si quieren, pero van a agradar al Padre los que se niegan. Entonces, el que quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Entonces, está difícil, no puedo, porque me cuesta, porque tome su cruz. ¿Cuál es su cruz? Justamente esa situación que no puedo superar. Esa es mi cruz. Entonces dice, si haces morir, ¿sí?, la carne por medio del Espíritu, si haces morir las obras de la carne por medio del Espíritu, en lugar de obedecerle a la carne, le obedeces al Espíritu, ¿sí?, y le seguís al Espíritu y a la voz del Espíritu, ahí viviréis. Ahí viviréis. Porque todos bueno, ahí justamente vamos a leer Primera de Pedro, antes de seguir, de avanzar en el capítulo 8, vamos a leer Primera de Pedro. Dice, Primera de Pedro 1:22, ya vamos a una alabanza. Dice así, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para
el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, esto es muy interesante, ¿sí? Porque la palabra del Señor nos enseña, gloria al Señor, a amarnos unos a otros, ¿sí? Y hay muchos hermanos que en lugar de amarnos, estamos atacándonos todo el tiempo. Y la palabra no nos dice, atáquense ustedes para que el Espíritu viva. No, dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Oiga, qué interesante lo que Pedro nos habla. Y también podemos ver, porque dice que, ahí como leíamos, el 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿sí? Porque Él obedeció a la verdad, purificó nuestras almas mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Vamos a leer lo que dice en Salmos. Salmos. Dice Salmos 119, 160, dice así. Dice así. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. Toda la palabra del Señor, la suma de toda ella es verdad, ¿sí? Aunque algunos digan lo contrario y se levanten contra la palabra del Señor y no quieran y hagan, es verdad, siempre es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Gloria al Señor. El versículo 13 y el 14 dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Adonai, estos son hijos de Adonai. Muy bien, esta porción de la palabra nos enseña a vivir en el Espíritu, ¿sí? Y desechar las obras de la carne, ¿sí? Todo aquello que me lleva a ir a buscar nuevamente aquella maldición que Yahshua ya se llevó en el madero. Entonces, estuvimos viendo, y acá es interesante lo que encontramos en cuando más nos enfocamos en el Espíritu, ¿sí? Más fácil nos desligamos de la carne, porque es difícil, sí, por supuesto, para los que generan más para los que recién comienzan el camino del Señor. De repente es mucho más difícil algunas cosas, pero cuanto más nos enfocamos en el Espíritu de Adonai por medio de la lectura de su palabra, por medio del ayuno, por medio de la oración, por medio de la alabanza, por medio de las reuniones, ahí más el Espíritu se fortalece. Entonces, en Primera de Pedro, dice, Primera de Pedro 1:14, dice así, 14 y 15, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. No os conforméis a los deseos que antes tenías, ¿sí? Todos esos deseos de engaño, de mentiras, de robo, de hurto, de pelea, dice, no os conforméis, ¿sí? Sino como aquel que os llamó es santo, sed santo vosotros, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Entonces, Pedro está diciendo, escrito está. ¿Y dónde está escrito, Pedro? Está escrito justamente en Levítico 11:44. Dice, porque yo soy Yahweh vuestro Adonai, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Yahweh, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Adonai. Seréis santos, porque yo soy santo. Entonces Pedro está diciendo, escrito está, ¿dónde? En la Torá, porque todos, Pedro, Pablo, Juan, el apóstol, todos los discípulos, los apóstoles del Señor, inclusive el Señor, hablaron de la Torá, porque cuando ellos dijeron escrito está, ellos, ¿de qué? ¿Dónde estaba escrito en la Torá? Todo lo que ellos hablaron
No estaba escrito cuando ellos vivían porque ellos lo estaban hablando, quedó escrito por causa de nosotros. Ellos vivían la Torá, ellos hablaban la Torá. Entonces dice, escrito está en Levítico 11. ¿Y cuál es el capítulo de Levítico 11? El capítulo de Levítico 11 es de animales limpios e impuros. Entonces hoy yo vengo y te digo que el cerdo no se puede comer. O sea, comer podés comer, vas a comer y no te vas a morir, pero te va a contaminar. ¿Qué cosa? El templo. ¿Qué templo? Nuestro cuerpo. Y tú dirás, bueno, sí, pero es mi cuerpo. No, no es tu cuerpo, porque Yahshua dijo en su palabra, el templo, el cual sois vosotros, mío es. El cual sois vosotros, mío es, dijo el Señor, y es santo. O sea, ni siquiera nuestro es este cuerpo, es el templo de Adonai y es de Él. Entonces nosotros no podemos ponerle cerdo. O sea, podemos, ¿verdad? Porque lo vamos a hacer y nadie nos va a decir, no lo haga. Pero no debemos, porque la palabra dice. Entonces, cuando Él habla que debemos ser santos porque Él es santo, en Levítico, Él está hablando con respecto a las comidas, con respecto a lo que llevamos al templo de Adonai, que no es nuestro. Entonces, cuando nosotros estamos pasando distintas enfermedades en la salud, tenemos que replantearnos qué estamos comiendo. ¿Estamos obedeciendo la verdad de Adonai? Si tú no quieres que te diga Torah o ley, porque no, pero Torah o ley no, ¿cómo que eso? Bueno, la palabra del Señor. Estamos obedeciendo, Él dijo que no comamos. Ahora tú me vas a decir, bueno, el Señor limpió todos los alimentos. ¿Cuándo limpió? O sea, Él dijo que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Que hayamos sacado de contexto un texto de la Biblia es otra cosa, pero Él dijo que Él es el mismo y Él no tiene sombra de variación. Él es el mismo. Entonces el Señor le dijo al Padre, glorifícame en aquella gloria primera que tuvimos juntos. Siempre fueron uno. Entonces podemos ver que Pedro nos manda justamente a leer, ¿sí? A ver dónde está escrito. Está escrito donde el Señor prohíbe que comamos cualquier cosa. Entonces cuando hacemos, somos desobedientes. En 1 de Pedro 2.1 dice así: desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la leche espiritual? La Torá de Adonai. Esa es la leche espiritual. No adulterada, esa no está adulterada. Lo que Adonai dijo en el monte Sinaí, Él lo dijo hasta el día de hoy y lo dijo, ahora cuando estudiemos el libro de Apocalipsis vamos a ver cómo Adonai dijo lo mismo por visión, por boca de Juan el apóstol, dijo lo mismo que dijo en el Sinaí, nunca cambió, Él es el mismo. Nunca cambió nuestro Padre, nunca cambió, por eso Él nos injertó en el olivo verde, para que seamos pueblo y podamos cumplir vivir en sus ordenanzas y preceptos. Entonces dice, para que por ella crezcáis para salvación, ¿sí? Para que podamos crecer, ¿para qué? Para salvación. ¿Para qué salvación? Si la salvación es por fe, sí, por supuesto, pero salvos de toda maldad de este mundo, de toda enfermedad, de toda muerte prematura, de todo. Debemos ser salvos. ¿Por qué? Por medio de su Torá, de cumplir y de guardar sus preceptos y sus ordenanzas. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Oiga, qué tremendo lo que Pedro dice. Vas a guardar, ¿sí? Vas a anhelar la leche espiritual no adulterada, que es la Torá de Adonai, la palabra, para que por ellas crezca para salvación, si es que has gustado la benignidad del Señor, si es que amamos la paz de Él, si es que amamos la bendición de Él, si es que amamos a Él, de esa manera vamos a querer la leche espiritual no adulterada. De otra manera, si nos da igual estar enfermo, estar sano, estar muerto, estar vivo, vivir bien, glorificar su nombre o no, no nos va a interesar la leche espiritual no adulterada, ¿verdad? Pero como nos interesa y vivimos en el Espíritu, como estamos estudiando, como vivimos en el Espíritu, nos gusta la benignidad del Señor, ¿sí? Todo aquel que hace bien recibirá bien. La maldición no viene en vano. Está escrito, Gálatas 5:16. Vamos a leer Gálatas. A ver cómo estoy con el tiempo, ya estoy terminando. Gálatas 5:16, así dice.
Gloria al Señor. Dice así, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. ¿De qué ley está hablando? Justamente de la ley del pecado y de la muerte. No estás bajo esa. Si somos guiados por el espíritu, no estamos bajo esa ley del pecado y de la muerte. Porque ese es el problema siempre, el tema de Pablo, que no entendemos, por eso dice Pedro, Pablo habla cosas difíciles que algunos indoctos tuercen para su propia perdición. No hemos entendido a Pablo y hemos dicho, bueno, la ley, vamos, todo Torah. No es todo Torah. Él está hablando de la ley del pecado y la muerte. No estamos bajo esa ley que Yahshua ya llevó, ¿sí? Bajo esa maldición que Yahshua ya llevó, porque estamos por el Espíritu. No vivimos por la carne, como ya leíamos en Romanos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Muy bien, usted dirá, bueno, sí, pero ¿el reino de Dios cuál es? En la tierra, porque cuando nos vayamos viviremos el reino de los cielos. Ahora nosotros vivimos el reino de Dios, ¿sí? Entonces dice, no heredarán, entonces vivirán en una vida de maldición continua, de muerte, de enfermedad, de miseria, de destrucción familiar, todas esas cosas que el Señor dijo, no, eso no es para ustedes. Porque si ustedes practican todas estas cosas, no heredarán el reino de Dios, ¿sí? No vivirán en el reino de Dios. ¿En qué reino? En la benignidad del Señor, como ya leíamos en Pedro. Bueno, estos capítulos, estos versículos son tremendos, ¿verdad? Hay que estudiarlo y hay que leerlo y hay que digerirlos también, porque muchas veces no queremos digerir estas cosas que son tan importantes para el crecimiento de nuestras almas, porque estamos acostumbrados a que nos digan cosas bonitas, pero también hay que hablar cosas que nos van a edificar. Así que el Señor te bendiga y que tu tarde sea maravillosa y que termines un día espectacular.